Nicolás, bienvenido, gracias por estar. Gracias a vos. Digamos, bueno, 11 años de la muerte de Kirchner, ¿no? Una muerte que provocó en aquel momento un sacudón, ¿no? Sí, sí. Bueno, recuerdo, había sido una semana después del asesinato de Mariano Ferreira, ¿no? ¿Te acordás? Sí, eso sí. Y, Estaba muy mal y él por eso. ese día era el censo, si no Sí, recuerdo el mal. censo. Me acuerdo que estaba el censo y bueno, todos nos enteramos de la noticia en ese momento, ¿no? Me parece que, digo, hay que pensar que venía la situación de la grave crisis del 2001, Sí. ¿no? Y que, bueno, un poco en ese momento se había aplicado con Duhalde una devaluación, una mega ¿Te devaluación muy acordás? Sí. fuerte, ¿no? Y que después, bueno, tuvo la economía vientos de cola que permitieron, junto con esa pulverización del salario, una recuperación económica sin que hubiese habido una inversión importante de parte de los empresarios que tuvieron una altísima rentabilidad, ¿no? Y en aquel momento obviamente creo que Néstor Kirchner supo leer la situación que venía del 2001, donde tomó banderas, creo yo, que eran banderas históricas de sectores populares y demás, pero que justamente lo que se hizo no fue, digo, no solo Néstor Kirchner, sino los gobiernos latinoamericanos de aquel momento, creo que mostraron el límite, ¿no? De no ir a fondo con cambios estructurales que no se dieron, ¿no? En América Latina, por ejemplo, una discusión siempre se plantea, más ahora el tema de la deuda, ¿no? En aquel momento se pagó, yo creo que eso dejó como una conciencia de no cuestionar el tema del pago de la deuda, ¿no? Como se pagó el Porque FMI. se pagó el FMI, pero por ahí digo, hoy se plantea esto de crecer para pagar, que son contextos muy distintos, ¿no? Y me parece que nosotros tenemos que ir a fondo con un cuestionamiento a un mecanismo de sometimiento constante como es el tema de la deuda, ¿no? Que ha dejado a la Argentina, nos ha llevado a esta situación y que se ha profundizado con el mega endeudamiento de Macri, ¿no? Eso ni hablar, ¿no? Nicolás, uno nota que quizás en sectores, ustedes que están en plena campaña, o que están caminando y recorriendo el territorio, uno ve como que no hay una campaña muy fuerte, ¿no? Como que yo no veo una campaña del Frente de Todos, veo sí muchos spot publicitarios de Santilli, algunos tuyos, pero no se ve una campaña como era antes. Las calles llenas de carteles, no hay pasacalles. ¿Vos notás lo mismo? Mira, nosotros estamos haciendo una campaña que A pulmón. quizás, claro, que quizás no tiene en lo que es la publicidad callejera, es realmente muy cara. Entonces, bueno, a veces con el esfuerzo de la militancia podemos tener una presencia mayor, pero sí te digo que estamos haciendo una campaña muy fuerte, ¿no? Mucho territorio, ¿no? Claro, yendo a los barrios olvidados del conurbano bonaerense, por ejemplo. Eso es lo que mucha gente está hoy diciéndonos en la calle, ¿no? Es decir, que los políticos del sistema se acuerdan para las elecciones, pero que después los gravísimos problemas de infraestructura que tienen, la vivienda, la falta de servicios, etcétera, se acuerdan recién para la elección y con promesas, pero que no se resuelven nunca esos problemas estructurales, ¿no? Yo creo que ahí estamos haciendo una campaña muy fuerte en todos los sectores de trabajadores de la juventud, obviamente con las limitaciones de la limitación de la pandemia, ¿no? Creo que eso a fuerzas como la nuestra, que tiene mucho de la llegada, no solo a través de las redes sociales, sino a través de la conversación persona a De persona, puerta a puerta. puerta a puerta, en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio. Bueno, eso se ha visto, digamos, un poco una merma, pero que ahora ya en las PASO vimos, y yo pude ir personalmente a muchos lugares a conversar y la verdad que nos ha permitido tener una visión mucho más cruda, ¿no? De lo Ahora, que es la realidad que está sufriendo muchísima gente, ¿no? Nicolás, cuando vos planteás, que la izquierda lo planteó toda la vida, el no pago al Fondo Monetario Internacional, que rápidamente te aparece el discurso que si vos no le pagás al Fondo Monetario Internacional, no tenés inversión, te aislás económicamente. Por supuesto que mucho suena seductor decir no pagamos una deuda que es ilegítima, qué sé yo. Bueno, ahora, de este discurso que contrapone el posicionamiento de ustedes a no pagar, ¿cómo se le contesta? Quiero decir, ¿qué país puede ser viable sin el acuerdo con el fondo?
Porque parece como que es algo que no se discute, ¿no? Salvo a ustedes y, qué sé yo, Yeve, digo, no es una discusión de la política que no se le pague el fondo. Claro, es así, digamos, todos están de acuerdo en pagarle al fondo y a los especuladores privados, a pesar de que el actual presidente Alberto Fernández denunció al expresidente Macri, ¿no? por el endeudamiento, y que todos sabemos, y lo han denunciado sectores del oficialismo, que la deuda es completamente ilegítima porque fue para la fuga de capitales y sabemos quiénes son los que fugaron, ¿no? Las grandes, las cúpulas del gran empresario argentino. Yo creo que pagando la deuda con este sistema, digamos, totalmente vicioso de dependencia y demás, llegamos hasta acá. Yo creo que si vos pensás en un desconocimiento soberano de la deuda, que obviamente implicará una fuerte movilización del pueblo en la Argentina y también en América Latina. Digo, que si vemos lo que sucede en Chile, lo que sucede en Colombia, Perú, etcétera, ha habido fuertes movilizaciones contra los planes de ajuste, contra modelos neoliberales muy arraigados, que eran los modelos que te presentaban acá en Argentina, eran esos, ¿no? Y ahora hay un fuerte cuestionamiento que viene de la movilización popular. Yo creo que es la única forma que tenemos hoy de pensar en que las mayorías populares, hoy se puede dar una salida a favor de las mayorías populares, es desconociendo la deuda. O sea, por el camino del pago de la deuda al Fondo Monetario Internacional, ya sabemos para dónde vamos. Ellos están planteando ahora, y lo dijo el próximo embajador en la Argentina, sí. Dijo, bueno, estamos esperando un plan que todavía no hay, pero que pronto va a haber, y que ese plan tiene reforma laboral, más reformas previsionales, tiene un ajuste muy fuerte, mayor al que ya se viene aplicando, digo. Entonces me parece que no podemos aceptar eso, no tenemos que plantarse, y obviamente eso no quiere decir que no va a haber una resistencia de parte de los sectores del poder o de Estados Unidos, obviamente, ya lo sabemos. Ahora, si vos no pateás el tablero y planteás cambiar el rumbo 100%, bueno, el escenario al que vamos es agravar aún más las condiciones en las que estamos viviendo hoy. También lo que dijo el embajador, que va a llegar acá a la Argentina, esto de fit fire, que es pie caliente, que es presionar al gobierno para que cumpla, realmente me parece que la Argentina tiene que replantear bien cuál va a ser su relación. Porque las declaraciones fueron muy poco afortunadas. A ver, Estados Unidos es el que maneja el Fondo Monetario Internacional, sí, digamos, ¿no? Entonces, pero es casi una declaración de un virrey prácticamente. Una ¿no? locura lo que dijo. Es decir, bueno, Argentina tiene que hacer esto. El plan es este, y si te gusta bien, y si no, quedaste afuera. Bueno, de hecho, hay algunos que reconocen que una parte del ajuste, sobre todo en lo que hace al sistema previsional, ya se ha hecho, ¿no? Que lo hizo Macri y también se profundizó con este gobierno, y se lo planteamos a los diputados y diputadas del oficialismo, se lo planteamos a Guzmán cuando hicieron la nueva movilidad, ¿no? Primero cuando se suspendió la anterior, que por primera vez le iba a dar un poco más a los jubilados. Después, cuando se hizo la nueva movilidad, dijimos, miren, ¿por qué no es nuestro proyecto? Nosotros queremos que los jubilados cobren como mínimo la canasta básica del jubilado, pero ¿por qué en esa nueva fórmula no se incluye una cláusula por inflación? Para que si da menos que la inflación, automáticamente se active rebote, claro, un rebote. Una cláusula gatillo, y que entonces claro, por lo menos no pierda con la inflación. Nos dijeron que no. Bueno, se vio que perdió con la inflación, lo dijo Fernanda Vallejo, y están los datos. Entonces, ha habido un recorte en los gastos previsionales brutal. Ese es el camino que quiere el FMI, y por eso digo, Guzmán en parte lo llevó adelante, un ajuste muy fuerte. Cavallo lo felicitó por eso, y me parece a mí que ese camino obviamente no va a beneficiar al pueblo. Nosotros dijimos en la campaña del 2019, es incompatible pretender pagar la deuda a los especuladores, al FMI, y poder satisfacer las necesidades de las mayorías que ya venían golpeadas muy fuerte con Macri, ¿no? Entonces, mucha gente tenía la expectativa de recuperar lo perdido. Hoy la medida elemental es decir, una recomposición del salario que recupere lo que se perdió con Macri, y también en estos casi 2 años del gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Tenemos el destacado de Tetaz, a ver qué opina Nicolás, porque Tetaz dijo, por ejemplo, todas las empresas estatales que produzcan bienes provistos por empresas privadas tendrían que ser privatizadas. Bueno, creo que ya lo vivimos, ¿no? Ya pasó. Está claro, ¿no? Porque entonces las empresas que no tienen una rentabilidad se la damos a los trabajadores, y las que sí tienen hay que privatizarlas, digamos, ¿no? Entregarlas, claro, entregárselas a los empresarios. Digo, obviamente esto es algo que no podíamos esperar otra cosa de Tetaz.
Creo que al revés, lo que hay que hacer es que se pongan mirá. recursos. Y además, Ahí tenés, mirá. claro, pero fíjate que hay empresas que tienen, la empresa que tiene la concesión del subte, por ejemplo, recibe subsidios del Estado, porque él lo que dice es que los subsidios tendrían que recibir empresas que tengan rentabilidad, ¿no? Claro, Y bueno, estas empresas no, y hay que dárselas a los trabajadores, que los trabajadores no tengan subsidios, Claro, y entonces se mueran. pero sí lo tienen empresarios como el que tiene la concesión del subte, Rogio, y aparece en los informes donde están los grandes empresarios y millonarios de la Argentina en los paraísos fiscales. Sí. O sea que los subsidios que recibe el Estado, en este caso el Aldo gobierno Rogio. de la ciudad, se lo lleva a los paraísos fiscales. O sea que él está diciendo que el Estado tiene que darle subsidio a los grandes empresarios Para que se lleven su guita afuera. para que se lleven la plata afuera, pero no a los trabajadores y a las trabajadoras. Obviamente, todas esas empresas tienen que tener los recursos que hoy no tienen, obviamente. Para eso hay que afectar a estos grandes empresarios que se llevan la plata afuera y destinar los recursos para que todas esas empresas se reactiven y que tengan el control y la gestión por parte de las trabajadoras y los trabajadores, que seguramente van a saber cómo administrar esos recursos en favor de las mayorías populares, en función de las necesidades y no de estos empresarios, ¿no? Gracias, Nicolás. No, por favor, gracias a Muchas ustedes. gracias.